Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es todes. Mi nombre es Leandro Achili, yo soy JTP del Seminario de Integración Materno-Infantil de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Facultad de Ciencias Sociales. Esta es una actividad que estamos realizando junto con lo que es el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Investigación, a la cual le agradecemos este espacio. La verdad que ya desde el principio de año venimos pensando hacer esta charla, obviamente por cuestiones de común conocimiento, de público conocimiento, se fue retrasando un poquito, pero bueno, encontramos la forma de poder llegar eh, y poder abrir este espacio, ¿sí? La verdad que hoy contamos con unos disertantes de lujo, ahí van a haber gente que seguramente los conoce y los tuvo de docentes en algún momento, hay gente que por ahí no los conoce y está hoy tomando conocimiento de esto, así que lo que primero que nada les vamos a pedir es que puedan apagar todos los micrófonos, ¿sí? Así no se escucha ningún ruidito. Vamos a tener dos disertantes hoy. Vamos a tener por un lado a Diego Velázquez, él es licenciado en psicología, sí, es psicólogo psicoanalista, es magíster en psicoanálisis, sí, es supervisor y docente de la Universidad de Lomas. Es además autor de varios libros, entre ellos Lo que Lacan y Klein sabían del otro, Testimonios de la transferencia, y uno que está ya saliendo ahí nomás, que es La simbolización y la experiencia, ¿sí? A Diego lo va a estar acompañando Natalia Ledesma, también profesora de enseñanza media y superior en lo que es psicología. Es magíster en psicoanálisis, es psicoanalista, ¿sí? Es docente además también de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y trabaja también en otras instituciones, ¿sí? Ella además se desempeña en lo que es la supervisión y capacitación en el ámbito de lo que es salud y educación, ¿sí? La verdad que en el momento que planeamos hacer esta charla, a mí enseguida se me vinieron ellos a la cabeza porque sé de la experiencia que tienen, son gente que la verdad que es de lujo, es un placer trabajar con ellos, haber sido formados por ellos, hacen que estos temas que a veces parecen tan difíciles sean tan accesibles a todos nosotros, tienen una forma de bajarlo que es muy amena, y siempre uno que los escucha sale enriquecido. ¿Sí? Sí, por favor, les pido que si pueden apagar los micrófonos, que se está escuchando. Así que bueno, antes de pasarles a ellos, les voy a pasar la palabra a la doctora Karina Cabrera. Cari, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿cómo están todos? Qué placer ver tanta gente, qué placer. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy Bueno, bien, todo muy bien. todos muy bien. Bueno, este es uno de los seminarios, el primer encuentro que nosotros tenemos en el marco de salud mental. Lo hacemos desde el observatorio que tengo el agrado de dirigir, desde la Secretaría de Investigación, Secretaría a cargo de la licenciada Luz Suji. Agradecemos al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el licenciado Gustavo Naom, por el espacio. Y bueno, es el primer encuentro que vamos a trabajar en salud mental en un marco bastante diferenciado, que es la psicosis en sujetos, en niñeces, en niños, ¿sí? Dentro de lo que es el desarrollo del proyecto de investigación de cátedra, que es Niñeces y Consumo Problemático, se encuadra este encuentro. Muchos de los que están ustedes son del área del campo social y del trabajo social, otros de los que están no, pero bueno, tienen algún contacto con niñeces, y lo que me toca a mí dentro del observatorio es trabajar aquellos protocolos que tienen que ver con las intervenciones que se van a dar en el campo de lo social, y cómo estas intervenciones diferenciadas pueden abordar este tipo de patologías en el marco de salud mental. Hay dos cuestiones que son importantes y van a dar comienzo a lo que va a ser la disertación de los representantes de hoy para tener en cuenta. En principio, cuando nosotros hablamos de psicosis y de niños, sobre todo de psicosis, hay una frase de la licenciada Dueñas, que es licenciada con la cual nosotros trabajamos las investigaciones, y directora de investigación que no puede estar, que dice que la enfermedad o el padecimiento mental se termina fagocitando al sujeto. Les pido por favor que apaguen los celulares, los que los tienen prendidos. Por eso nosotros cuando hablamos de psicosis, y sobre todo de psicosis infantil, ahí hay un pequeño acople, chicos, bajen por favor los micrófonos. Cuando hablamos de psicosis infantil, los chicos del aula virtual, ¿pueden apagar los micrófonos? Ahí está, perfecto. Cuando nosotros hablamos de psicosis y de psicosis infantil específicamente,
Lo que pasa que este desconocimiento yoico, que es la patología o el padecimiento mental, también se fagocita al niño y a la familia, que va a ser el referente afectivo y que lo va a acompañar en todo el proceso de su vida, en todo su proceso evolutivo, porque bueno, la madre de las patologías clínicas es precisamente la psicosis infantil. Dentro de lo que es los andamiajes que nosotros tuvimos en el marco de salud mental y el trabajo social, y de las intervenciones diferenciadas que planteamos, siempre tenemos como eje rector dos marcos legales que son indispensables para que ustedes tengan en cuenta. En principio, la Ley de Salud Mental, que es la 26657, donde nos habla del padecimiento mental como un proceso no solamente, como se veía antes, que era la ausencia de enfermedad, sino como una construcción biopsicosocial. Por eso, nosotros, trabajadores del campo de lo social, somos dentro del equipo axial un elemento predominante para poder intervenir. Y segundo, la Ley Nacional de Protección Integral, la 26061, que nos marca conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud cómo deben ser las intervenciones en el caso de niñeces con padecimiento mental. ¿Por qué? Porque este yogo fracturado, no construcción yoica, esta ausencia de principio de la realidad, muchas veces hace y sucede que nuestras intervenciones y las intervenciones que tengamos en el campo de lo social terminan siendo mera recolección de datos que nosotros se lo pasamos o se lo traspolamos al terapeuta o al equipo interdisciplinario. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? Porque es muy difícil entender muchas veces el marco de una patología tan fuerte con una niñez a la cual no solamente se la tiene que incluir, sino que se la tiene que tomar como un sujeto de protección total en sus derechos. Dicho sea esto el encuadre, le paso la palabra a Natalia, ¿no? ¿A Natalia o a Diego? A Diego. Al revés de... Al revés. Le paso la palabra a Diego, que nos va a acercar a los conceptos primordiales para que entendamos un poco lo que es la psicosis infantil. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es una emoción estar hablando para nuestra comunidad de la facultad y seguramente para gente de afuera, a pesar de que veo 4 caritas nada más por el dispositivo. Estás en el celular, explícalo. Claro, estoy en el celular, exactamente, no puedo hacer la función de pantalla completa, pero me imagino, como nosotros damos por entendido que no somos psicóticos, puedo imaginarme que estoy hablando ante lo que vi como más de 200 participantes, a pesar de que la figura que veo es la de mi cara y 3 más. Pero bueno, esto a nosotros nos permite alguna orientación en la realidad, no confundir la figura con el fondo, por ejemplo, ¿no? Que sería una cuestión que le pasa al niño psicótico y al adulto psicótico. Pero bueno, con esto ya podemos ir empezando. Estas instancias tienen siempre la tensión propia de que no sabemos en semejante cantidad de gente cuántos están familiarizados o no con las cuestiones de la psicosis. Así que voy a empezar por lo más básico, quizás para algunos sean cosas sabidas, para otros no, pero de esa manera nos uniformamos un poco en lo que vamos compartiendo y después vendrán los intercambios. Bueno, en principio la psicosis es un tema que siempre le hizo interrogante al psicoanálisis. Nosotros, al menos con Natalia, vamos a hablar desde nuestra práctica y nuestra formación, que es psicoanalítica. Y, como les decía, la psicosis, si bien no es el psicoanálisis el primer campo disciplinar que se ocupa de la psicosis, porque tiene un antecedente en la psiquiatría, sí es la primera disciplina, la nuestra, que se ocupa de una manera distinta de la psicosis, que no es la manera clasificatoria o manicomial, ¿no? Sino que hay una concepción desde Freud del funcionamiento psíquico en la psicosis. El funcionamiento psíquico, para decirlo en pocas palabras, y después vamos a ir ampliando, tiene que ver un poco con lo que
recién decía Karina Cabrera, ese desprendimiento de la realidad compartida, porque nosotros entendemos que vivimos todos en una realidad psíquica, al mismo tiempo de vivir en la realidad material del mundo externo que todos compartimos. Es decir, que en ese punto todos, neuróticos y psicóticos, habitamos una realidad psíquica. Pero, si generalizamos un poco, podemos decir que los psicóticos están, sí, con dificultades, al menos, a veces leves, a veces severas, dificultades para compartir la realidad consensuada que todos habitamos, la realidad de lo imaginario, ¿no? Pero bueno, digamos simplemente del mundo externo. Tenemos que cuando hay un psicótico, ese sujeto está desencajado de la realidad, hay una pérdida de la realidad. Si bien, como decía antes, todos de alguna manera estamos también viviendo siempre en nuestra realidad psíquica, con lo cual también tenemos siempre una cierta pérdida de la realidad o un cierto desprendimiento de la realidad, pero el psicótico lo tiene, esta pérdida de la realidad la tiene de manera mucho más radical, ¿no? Eso en principio marcó un poco el destino del comienzo del psicoanálisis respecto de la psicosis, que es que Freud no consideraba que los sujetos psicóticos pudieran ser analizables, porque su práctica principalmente se dio con pacientes neuróticos y adultos, ¿no? Esa es la práctica concreta y además lo que Freud consideraba que se podía analizar, sujetos neuróticos y adultos. Sin embargo, bueno, nosotros muchos años después, haciendo una lectura, podemos pensar que algunos de esos pacientes que Freud llamaba adultos eran en realidad adolescentes, algunos, y esos pacientes que Freud llamaba neuróticos, habría en varios la posibilidad de discutir si no se trataba de psicóticos, ¿no? Con lo cual, quizás en la teoría, Freud decía que los psicóticos no eran capaces de establecer transferencia con un analista, por lo tanto, sin ese instrumento de la transferencia no se podían analizar, pero en su práctica podríamos pensar que hizo muchas intervenciones con pacientes que al menos eran simipsicóticos, ¿no? O con funcionamientos de algunos aspectos de su personalidad a la manera de la psicosis. Así que bueno, tenemos esto, y el primer antecedente, que es un análisis más bien teórico y literario que Freud hace de un libro de la época de Freud, un libro que aparece más o menos masivamente, que es una autobiografía de un juez que era conocido en la época de Freud y que es nombrado presidente del tribunal o de la Corte Suprema. Se llamaba Schreber, y ese juez publica sus memorias, ¿no? Una autobiografía donde es un relato psicótico, realmente, bueno, no voy a ahondar ahí, pero delirante, con fantasías muy, muy floridas, muy extrañas, ¿no? Donde él cuenta su vida, pero en una clave sumamente delirante. Y Freud analiza ese texto, deja sentadas las bases de lo que es el funcionamiento mental de la psicosis, pero sobre el análisis de un texto, ¿no? O sea que empezamos con esto, que es el psicótico no está en el consultorio analítico, pero esa autobiografía de ese juez psicótico interroga el psicoanálisis. Es realmente una novedad y pone a prueba las teorías psicoanalíticas. Pasado el tiempo, sintetizo mucho, pero básicamente a través de los dos grandes continuadores de Freud, que son Lacan y Klein, aparece una ampliación del campo del psicoanálisis a la psicosis y a los niños, ¿no? Con lo cual, hoy es habitual que nosotros estemos autorizados a atender pacientes graves y pacientes niños graves, ¿no? Y no solo dentro del consultorio, sino que hay muchas prácticas, entre las que seguramente están muchos de los que nos escuchan, como los trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, docentes, psicopedagogas, psicopedagogos, en fin, bueno, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, médicos, muchas instancias, muchos profesionales que Maestro tienen especial, contacto.
Dice un maestra especial también. Por ejemplo, Una sí, compañera. totalmente. Con lo cual ya tenemos no solo que el psicótico está habilitado a entrar en el consultorio del psicoanalista, sino que el psicótico lo tenemos trabajando con todas estas profesiones. O sea que para muchos es una cuestión completamente cotidiana, ¿sí? Bueno, ¿qué hizo que esto pueda ser así? ¿Qué hace que hoy tengamos trabajo y contacto con niños psicóticos? En principio, bueno, los aportes de Klein, que empieza a practicar un dispositivo específico para la atención de niños. Sabemos que Freud no había atendido niños en su consultorio, si bien su obra es una obra que habla de la infancia, ¿no? Y sus análisis de adultos siempre se trata de los análisis de las neurosis infantiles de esos adultos y del niño que hay en esos adultos, que es lo que también nosotros hacemos cuando atendemos adultos, ¿no? Nunca los podemos pensar por fuera del niño que fueron, o que son, o que somos, ¿no? Pero el dispositivo concreto de recibir un niño dentro del consultorio y de recibir niños graves que no se consideraban propios para un tratamiento ambulatorio dentro de un consultorio, eso es obra de Melanie Klein, que empieza a recibir en la década del 30 a niños muy perturbados, ¿no? Posiblemente similares a los que muchos de ustedes ven en sus prácticas, y además de un dispositivo específico, que también sintetizando mucho, estaba dado por la asociación libre del psicoanálisis, pero a través del juego y el dibujo, eso es la gran novedad introducida por Klein, empiezan a aparecer esos niños graves con los cuales hay que hacer otras cosas distintas de las que se hacen habitualmente, ¿no? Klein se da cuenta de esto muy tempranamente, no con una teoría de laboratorio, es decir, no es que formuló una teoría y la fue a aplicar con los niños, sino que prácticamente podríamos decir se lo enseñan los niños esto, ¿no? Porque a la usanza de la época, década del 20, había otras personas también, analistas que trabajaban con niños. La práctica habitual era ir a las casas, ir a la casa como si fuera un médico a domicilio, ir a la casa del niño y hablar con él o con ella. Sin embargo, una nena muy perturbada le muestra el camino a Klein y ella misma, la nena, le trae unos dibujos que había hecho para explicarle mejor cómo se sentía. Era una nena de 7 años muy perturbada, y eso le da la pauta a Klein que ahí está el lenguaje de los niños, ¿no? En el dibujo y en el juego, y luego que hay que esperarlos en el consultorio con esos materiales para poder trabajar. Pero básicamente, más allá de esas cosas del encuadre que eran bastante rígidas en ese momento porque había que establecer una técnica, después lo que pudimos ir pensando muchos años pasados de eso, muchos años después, es que el encuadre está básicamente dentro nuestro, ¿no? Es decir, hay una disposición dentro nuestro que nos puede permitir trabajar con un niño grave, y ahí, y me remito nuevamente a lo que deben ser sus experiencias y sus prácticas, no estamos a veces adentro de un consultorio con un niño grave, sino que estamos en una institución, en una escuela, en un gabinete, en la calle, en la casa, ¿no? En un centro comunitario, en una institución, en una internación. Bueno, hay muchísimas variantes de eso en cuanto al encuadre externo, pero quizás para pensar en el trabajo con los niños psicóticos, lo que nosotros podemos pensar es más en términos de dispositivo, más que de encuadre, ¿no? Dispositivo en el sentido que este trabajo puede ser realizado en distintos espacios, pero sí requiere una especial disposición para poder recibir y trabajar con un niño que, si decimos psicótico, decimos un niño que en principio está fuera de la realidad o con dificultades muy severas para integrarse a la realidad. Esto, bueno, no hace falta que se los diga, es una cuestión muy difícil que
requiere una disposición especial y la posibilidad de recibir de parte de ese niño o niña cuestiones mucho más intensas que las que podemos recibir cuando trabajamos con un niño neurótico. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que yo les comentaba sobre Freud, nosotros sí también por el paso del tiempo y por el desarrollo de las teorías de Lacan y de Klein y de todo lo que se abre después de ello, por supuesto, con ese antecedente y con ese progreso en algún punto de la técnica. Buenas tardes, perdón la demora, no podía entrar. Ajá, bueno. Silenciate, Juli, por favor. Sí, sí. Juli, por favor, silenciate, gracias. Bueno. Quería avisar que somos dos haciendo la reunión con Selene Romero. También está inscripta. Perfecto. Silenciate, bueno. Así continúa Diego. El principio de la realidad, Diego, justo. Volvemos. Volvemos siempre al yo. Claro, exacto. Pensé que era alguien hablándole a un cuadradito, pero no, veo que hay de todo por ahí. Es el principio de la realidad que se hace presente. Exactamente. Bueno, entonces, decía, una de las cuestiones también que marca algo muy diferente en el trabajo con un niño o una niña psicótico, es que lo que vamos a recibir emocionalmente de parte de ese chico o de esa chica es de una cualidad muy diferente a lo que podemos recibir en el trabajo con niños neuróticos en un consultorio o con niños en un aula, en fin, con el trabajo más habitual con niños, que eso hace que, por ejemplo, alguien pueda estar en un aula con 30 o 40 pibes, ¿no? La posibilidad de eso es que la mayoría son neuróticos. Por eso a veces cuando hay un niño psicótico se necesita una persona adentro del aula que esté trabajando con él, ¿no? Imaginemos que eso es imposible de hacer si tenemos 30. Básicamente, no solo por una cuestión práctica, ¿no? Sino por esta misma cuestión de la transferencia, que no es cuestión de liquidar así nomás lo que dijo Freud, de que los psicóticos no pueden hacer transferencia, es una cosa para tener en cuenta, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que podemos establecer transferencia y que los niños psicóticos pueden establecer transferencia con nosotros, pero a un costo muchísimo más alto que puede insumirnos toda la energía. Por eso, a veces, un acompañante terapéutico tiene como único trabajo el acompañamiento de un niño psicótico, ¿no? O nosotros podemos tener muchos pacientes, podemos estar trabajando con muchos pacientes a la vez, pero hay algunos de los que tienen una cualidad que hace que, como ese paciente, solo podemos atender uno a la vez, ¿no? O sea, podemos atender a 29 que tengan una determinada transferencia, pero hay uno, a veces, una transferencia psicótica, que solo, como decía Winnicott, son pacientes que solo se pueden tener de a uno por vez, ¿no? Sí, Karina, ibas a decir algo. Sí, quería para acotarte una pregunta. ¿Qué significa transferencia para los que no son del campo del derecho o del campo de las ciencias sociales? Más trabajo social. Bien, muy buena orientación. Sí, porque estoy dando de una compañera está escuchando ahí, me hizo. Perfecto. Capaz que compren el libro de Diego. Que está a la venta. Exacto. La transferencia, fin, espacio publicitario. Bueno. Sí, me fui quizás muy rápido para la variedad de público. La transferencia... Tenemos gente de derecho y gente de trabajo social, gente que es acompañante terapéutico, y capaz que el término psicoanalítico, muy de técnica psicoanalítica, le es ajeno. Perfecto, gracias. Bueno, la transferencia, dicho rápido, es la reedición de los vínculos primarios significativos que tuvimos en la infancia, para ponerlo rápido, padre, madre, hermanos, es el traslado de eso, o la repetición de eso, en la figura del analista, ¿sí? Esto es muy esquemático, no es completamente así, pero vamos a decirlo así como para entender la primera idea, ¿no? Es decir,
cuando nosotros analistas, o nosotros mismos pacientes, vamos a un analista, o vienen pacientes a nosotros, de algún modo nos transfieren algo, ¿no? Nos depositan algo. Eso que depositan, o el modo en cómo se van a vincular con nosotros, tiene signos y tiene rasgos de cómo fueron sus vínculos pasados. Es decir, que uno no empieza un vínculo nuevo, por ejemplo, un vínculo muy significativo, como es el vínculo analítico, terapéutico, no lo empieza de cero. Empieza de cero el hecho de que se ve por primera vez con esa persona que lo recibe. Pero no se empieza de cero en el sentido de que el que viene ahí, el que llega ahí, traslada su pasado, su personalidad, su modo de lazo, su modo de vínculo, lo va a depositar en una persona que lo va a escuchar, ¿sí? Eso es muy sintético, después se le van agregando distintas cosas, pero básicamente eso hacía que Freud pensara que los sujetos que estaban fuera de la realidad y que estaban muy perturbados, como los psicóticos, no podían hacer eso, ¿no? Y los niños tampoco, básicamente porque no estaba la posibilidad de transferir eso y poder trabajar sobre eso, ¿sí? Porque en el análisis trabajamos sobre esa transferencia. Trabajamos sobre, es como si pudiéramos decir, bueno, el análisis no es solamente que alguien cuenta lo que le pasa y nosotros le decimos qué interpretamos de eso, sino que nosotros también trabajamos sobre la relación que está ocurriendo, ¿sí? Quiere decir que vamos observando cómo evoluciona y cómo se desarrolla la relación que el paciente tiene con nosotros. Esa relación va pasando por muchas cosas, ¿no? Cuanto más íntima sea y cuanto más intensa sea, el paciente nos puede amar, nos puede odiar, nos puede tener celos, nos puede tener envidia, nos puede despreciar, nos puede idealizar. Bueno, empieza a soñar con nosotros. Vivimos en un infierno, amigos, no nos engañemos. No, es muy difícil. No es para tanto. Es muy lindo a su vez. Pero bueno, es todo encantador. Claro. El infierno es encantador. Sí, exacto. Apasionante. Apasionante. Sí. Bueno, esto más o menos así podrán deducir ustedes, y por su experiencia, que esto también se da en la relación con un docente, con un maestro, una maestra, un acompañante, hasta, por supuesto, con un trabajador social, como lo enseñamos con Natalia nosotros, a que los trabajadores sociales puedan pensar que también sobre ellos se depositan todas estas cosas, y que si bien no son psicoanalistas, bueno, es bueno que sepan que eso ocurre, por lo menos, ¿no? Y que muchas veces la transferencia principal se da con alguna figura que no es estrictamente el psicólogo o el psicoanalista, y la transferencia se desarrolla principalmente con otra figura, y hay que apoyar esa figura, ¿no? Bueno, eso básicamente dicho así es la transferencia. Pero con los niños, por un lado, con los psicóticos también, y con los niños psicóticos, la transferencia tiene otra cualidad. Es un desafío cómo sintetizarlo, pero podría decir esto. Lo que un niño psicótico transfiere sobre nosotros es algo sobre lo que no se puede pensar o trabajar con las herramientas habituales, porque es de una intensidad completamente distinta a lo que podría ser el trabajo con niños que no están tan perturbados. Por ejemplo, esa transferencia es muchísimo más intensa. Las angustias que se depositan sobre nosotros son angustias de una cualidad muy difícil de imaginar para nosotros, porque no es la angustia que sentimos habitualmente. Cualquier angustia, por más fuerte que sea, o cualquier dolor, por más fuerte que sea, que sentimos los neuróticos, asumimos que somos neuróticos, ¿no? De paso, pero cualquier angustia de nuestra vida, por más fuerte que sea, es de una cualidad. Y la angustia psicótica es de otra cualidad, completamente diferente. Esa cualidad de la angustia psicótica es que
por ejemplo, el niño psicótico y también el adulto psicótico siente que se despedaza, la angustia es terrorífica, si hay alucinaciones, por ejemplo, las figuras no son un mundo de color y fantasía, son voces terribles, voces acusatorias, o figuras fantasmales, figuras de monstruos, ¿no? Figuras despedazadas, fuera de la realidad, como decíamos al principio. Entonces, todo eso, cuando cualquiera de nosotros en nuestras profesiones recibe a un niño psicótico, va a ser depositario de todo eso, ¿no? Y a veces somos depositarios en concreto. ¿Qué quiere decir? Que imaginemos que alguien que está viviendo en su mundo interno de esta manera no se mueve de un modo que podamos, por ejemplo, pensar, que podamos compartir en nuestro lenguaje. Es como completamente otro lenguaje. Por ejemplo, en los niños, sus dibujos, sus juegos, su lenguaje y su conducta es dislocada, puede ser, como decíamos, de una angustia sumamente intensa y violenta, y sobre nosotros se va a depositar todo eso, pero a veces hasta incluso, como deben tener ustedes la experiencia, se depositan cosas muy concretas, como que ese niño o niña nos pega, nos muerde, nos escupe, se escapa del consultorio, se va, viene, destroza los juguetes. Otros, por ejemplo, no tienen registro o diferenciación entre los juguetes y cualquier otro objeto, ¿no? Por ejemplo, yo, uno de los consultorios en los que atiendo es en mi casa, ¿no? Es acá mismo donde estoy. Al recibir a niños psicóticos, muchas veces se pueden quedar prendados de una cosa que está en el trayecto de la puerta de casa hasta el consultorio, como pasar por el jardín y agarrar una piedra, ¿no? Y quedarse medio detenido, fascinado con una piedra, mientras que en el consultorio lo esperan juguetes, por ejemplo. Y entra la piedra dentro del consultorio y no hace diferenciación entre la piedra y un juguete, porque la realidad, como decimos nosotros, no está simbolizada, ¿no? Los niños que pueden jugar, los niños neuróticos, por más que tengan síntomas o perturbaciones por los cuales nos los traen, siempre, si pueden jugar, tenemos un gran indicador clínico de que ahí se puede trabajar, ¿no? Hasta incluso, en el mejor de los casos, tenemos la posibilidad de interpretar su juego, de que sus juegos tengan un sentido simbólico para nosotros y para el mismo niño, hablar de sus juegos, inventar juegos, etc., ¿no? Con los chicos psicóticos no está esa posibilidad, la cuestión es mucho más concreta, hay una concretud en el cuerpo, porque, como decimos, no está esa simbolización, o esa matriz de simbolización está dañada. Esto también puede ser un poco teórico, pero en concreto es como si pensáramos, bueno, un chico psicótico es un edificio que se derrumbó o que tiene, del cual se cayeron partes, cuya estructura está muy mal entrazada, ¿no? No es un baldío, ¿no? Como podría ser el autismo. Pero eso lo dejamos aparte, dijimos con Natalia, porque puede confundir y se abre otro capítulo enorme que es el autismo, ¿no? Y bueno, Nati se va a ocupar un poco de distinguir por qué nosotros tenemos mucho interés en hablar de la psicosis en particular y no tanto del autismo. Pero bueno, siguiendo esa imagen, en el autismo podemos tener un terreno baldío, en el niño neurótico podemos tener un edificio con algún problemita de una cañería, y en el niño psicótico tenemos ese edificio con partes que se cayeron, cosas que están mal desde los cimientos, o derrumbes, ¿no? Es decir, hay una construcción de la realidad que está afectada, que está dañada, donde lo vemos principalmente es en un lenguaje que no está articulado, ¿no? Un lenguaje sí está en el lenguaje,
porque el chico o la chica psicótica habla, pero habla de una manera que a nuestros oídos es una manera bizarra, donde las frases pueden hasta estar construidas, pero no tener un sentido, ¿no? Y usar las palabras, como decía Freud, como cosas, combinadas de una manera que pierden el sentido o no tienen sentido, y mucho menos el sentido simbólico o de juego, de jugar con las palabras, ¿no? Bueno, cuando recibimos a un niño o a una niña así, hay cosas puestas muy concretas en el cuerpo, ya les digo, directamente a veces recibimos golpes o mordiscos de una fuerza de esas que parecen sobrenaturales, ¿no? Yo recuerdo un chico de 5 años psicótico que atendí hasta sus 10 años, bueno, estaba muy perturbado en su conducta, en su lazo social, en su lenguaje, un lenguaje muy desarticulado, donde se mezclaban palabras sin sentido con gritos o onomatopeyas. Este chico, su primer acercamiento a la vida social, el primer día que entra al jardín, en un momento lo pierden de vista, y bueno, y empiezan a ver todos que sale agua por todos lados, ¿no? Como que se estaba inundando la escuela. Bueno, resulta que este pibe había desaparecido de la vista de todos, había ido a los baños y había abierto todas las canillas que había encontrado a su paso, con lo cual todas las salidas de agua estaban abiertas del colegio, ¿no? Entonces empezó a salir... Bueno, esa es una buena imagen de el mundo interno de un chico psicótico. Es decir, no hay un dique de contención de las cosas, no hay una simbolización de las cosas, y hay por supuesto, ahí está desconocido el lazo con el otro también, y hay un desborde, ¿no? Bueno, este mismo chico en el consultorio, recuerdo un fragmentito, un día estaba como muy sacado, ¿no? Entonces yo, para sostenerlo físicamente y que no se golpeara contra las paredes, lo agarro de los hombros, como que lo sostengo así, y en un movimiento que no pude prever por lo rápido y lo fuerte, gira la cabeza y me muerde la mano que yo tenía en su hombro, con una fuerza que es impensable, ¿no? Yo creo que si cualquiera de nosotros intenta morder a alguien, no puede aplicarle esa fuerza porque tenemos algún dique de contención, ¿no? Bueno, la fuerza que me aplicó este pibe en la mano, ¿no? Me mordió acá, así, me quedó una marca por bastante tiempo, ¿no? Y evidentemente me quedó una marca mental también, porque lo recuerdo, fue hace muchísimos años, ¿no? Ese tipo de cosas son las que nosotros soportamos con el cuerpo y la mente en el trabajo con psicóticos. Por eso refería a esto, ¿no? Winnicott decía que hay pacientes, lo dijo a raíz de una paciente de él que se llamaba Margaret Little, una paciente psicótica, está descrito el historial, bueno, todo un caso muy interesante, pero él decía de Margaret Little, una paciente así se puede tener de a una por vez, ¿no? Se puede tener el resto del consultorio de un paciente así de a uno por vez, pero bueno, hoy sabemos que hay mucha gente que trabaja con muchos pacientes psicóticos, pero Winnicott lo decía para mostrar lo que implica el compromiso de eso, ¿no? Lo que significa lo que recibimos de un paciente así, que siempre hay que tener en cuenta que no es el fin de nada, ¿no? Es decir, siempre se puede trabajar, siempre se puede hacer algo. El paciente psicótico suele ser también un paciente comprometido, sea niño, adolescente o adulto, es un paciente comprometido, tiene su ética, se deja llevar, se deja atender, se deja trabajar, y con muchos de ellos tenemos vínculos de por vida, y sabemos que van a ser, aunque no lo atendamos constantemente, ¿no? Pero sabemos que pueden ser vínculos que van a durar toda la vida de él o de ella o nuestra, ¿no? Siempre va a haber quizás alguna referenciación, algún llamado, algún contacto, y sabemos de la vida de ellos, aunque no los estemos atendiendo, ¿no?
Bueno, a tal punto se pueden hacer cosas que esta paciente de Winnicott, Margaret Little, se convirtió en psicoanalista, ¿no? Fue una psicoanalista que después escribió y es una autora también. Con lo cual siempre está abierta la posibilidad del trabajo con el niño psicótico o niña psicótica, y también con un criterio que es un poco simple, pero me parece que sirve mucho, que es que como los niños están siempre en estructuración, cuanto más temprana sea la intervención, más chances de torcer ese edificio nosotros tenemos, ¿no? Porque como el psiquismo infantil no está soldado, no está cerrado, hay formas de trabajar con los propios niños, con los padres, con las instituciones, con las escuelas, que nos permiten siempre una apertura. Nosotros solemos pensar que hay 2 o 3 puntos de cierre en la estructura de los sujetos humanos, ¿no? Uno, a mí me gusta pensar que es por distintas cosas, si quieren después lo ampliamos, que es a los 6 meses de edad. Entre los 6 meses y 1 año se produce un primer cierre, un primer hito en la estructuración. A veces cuando las cosas vienen muy perturbadas de ahí, va a costar. Otros cierres hacia los 5 o 6 años, y otros cierres en el ingreso a la adolescencia, ¿no? La llegada de la pubertad. Bueno, cuanto antes tomemos el desarrollo que se está encaminando hacia una psicosis en estos puntos, mejor es el pronóstico, mejor es la chance de mejorar la situación. Por lo tanto, habilita eso que podamos trabajar con niños que tienen 2 años, por ejemplo, ¿no? Cuando ya se ven signos de algo que viene mal encaminado, o con niños que tienen 5 años o hasta 10 años, por supuesto también con adolescentes y adultos psicóticos, pero cuanto más temprana es la intervención, más posibilidades hay, aunque sea temprana sobre el niño mismo o niña, o sobre los padres, o sobre las figuras que estén ahí. Y se logran avances, hasta a veces podemos pensar que se logran reconfiguraciones de algo que si se dejaba estar iba a desembocar en una psicosis, y sin embargo con determinadas intervenciones son como intervenciones finas, son como si fueran de alta complejidad, pero bueno, son humanas, son en consultorio, ¿no? Pero de algún modo son de alta complejidad en el sentido de que tenemos que afinar todas las herramientas que tenemos para poder encaminar algo de eso, y muchas veces cosas que se anuncian como posible psicosis se encaminan de otro modo cuando hay una intervención. Esto es importante porque nunca hay que dar por cerrado un diagnóstico, ni siquiera en un adulto, ¿no? Hay adultos que están marcados por un diagnóstico grave, y sin embargo eso puede corresponder a una etapa de hace 10 años y el paciente no está igual, ¿no? Nunca lo encontramos igual que cuando le dieron el diagnóstico. Con lo cual siempre ahí hay una apertura, ¿no? Es importante en una época en que los diagnósticos tienden más a cerrar que a abrir, ¿no? Una vez que se le implanta un diagnóstico a un niño, ya las cosas se empiezan a encaminar para un lado que puede ser más patologizante que el diagnóstico mismo, en el sentido de tratamientos muy invasivos o medicaciones muy tempranas, o de distintas formas de la segregación, aunque sea a través de la atención médica, ¿no? Es paradójico porque ahora la atención se expande a muchos más sujetos, pero también se expande el rótulo, se expande la patologización o la estigmatización de los chicos, ¿no? Lo que es interesante es que sí se puede intervenir, porque también me interesaría como dejar planteada una cuestión, que es que cuando hablamos de psicosis, no tenemos que pensar, si bien antes dije que se trata de situaciones con la realidad y de angustias que no son las conocidas por nosotros, etcétera, etcétera, hay que pensar que es un territorio vecino a todos nosotros, ¿no? No es algo de lo cual estamos liberados por completo,
y que nosotros no hayamos visitado o visitemos en algún punto de la vida. Por ejemplo, en los sueños, ¿no? Un fenómeno completamente normal de la vida cotidiana, y ni que decir en las pesadillas, de algún modo tenemos a veces alguna noticia de lo que es estar psicótico, ¿no? Lo mismo en algún tipo de fenómeno que nos pueda pasar en la vida, de fragmento, de angustia rara o difícil de asimilar o de pensar, tenemos alguna noticia de lo que puede ser el funcionamiento psicótico. Con lo cual nosotros no pensamos, si bien es un cuadro muy claro, una estructura muy clara con sus características y con su modo para trabajar y para atender, no consideramos que sea algo completamente ajeno a nosotros, a los neuróticos. Es algo que es un sustrato que está en todos los seres humanos. Es más, hay muchas teorías con las que yo estoy en general de acuerdo, que sostienen que todo lo que vamos armando en la vida es un armado o un edificio que se hace sobre un comienzo psicótico, que todos hemos transitado, que es la mente del bebé, ¿no? Ahí tenemos como algo que se puede homologar. El funcionamiento mental de un bebé antes de los 6 meses se parece en parte a lo que es el funcionamiento mental de un psicótico. Con lo cual todos hemos estado ahí de alguna manera. No es que nos podemos enloquecer y delirar de un momento para el otro, pero sí que estamos intersectados por esas cosas. Con lo cual es importante, me parece, en todas las personas de distintas profesiones que trabajan con este tipo de niñes o de pacientes, poder tener un contacto emocional, ¿no? Un contacto emocional que a veces va más allá de la lógica, que va más allá de las palabras, que está a veces en el reconocimiento de una mirada o de un juego que comienza, ¿no? En muchos de estos pacientes los recibimos sin juego, devastados en su mundo de juego, y con el tiempo le vamos viendo aparecer algún esbozo de juego o algún esbozo de contacto emocional distinto, y siempre es interesante tener un contacto con eso en nosotros mismos y que nos permita abrir ese contacto emocional con el otro. No sé si esto es un poco lo que estaban esperando o no. Es como, hay tantas cosas para decir que esto es como si... Sí. Perdón, te interrumpo porque Dale. fui haciendo algunas preguntas que si dale, les parece, no, pero digo, si les parece, no sé si vos querés agregar algo más y eso, pero yo pensaba por ahí avanzar un poco con el desarrollo y después dejar abierto, porque algunas de las preguntas que se hicieron por ahí son cosas que o vos has nombrado o por ahí voy a retomar yo, pero bueno, por ahí para dejar un espacio de intercambio, ¿te parece? Dale, perfecto. Sí. Bueno, eso es un poco, para mí es eso. Es como si me tiran psicosis, un ping-pong, te digo esto. Claro. Después hay muchísimo más, pero bueno, como para empezar creo que es bastante. Bien. Bueno, sí. Bueno, primero quiero saludarlos a todos y a todas. También como Diego decía, es muy emocionante y es muy impactante la locura, ¿no? O sea, cómo en pocos meses nos hemos, hablando de la realidad, cómo hemos tomado estas escenas, como si uno toma un poquito de distancia es algo delirante, ¿entienden? Hay caras. Recién acabo de ver una persona que tenía una foto sonriendo y yo pensé que me estaba como sonriendo. ¿Entendés? Una cosa como extraña de esto que consideramos realidad, ¿no? Y un poco pensar efectivamente el carácter arbitrario de la realidad humana, ¿no? O sea, cómo la realidad humana se va armando y rearmando en torno a, bueno, ciertos consensos de lo que se considera común, ¿no? En este caso, este encuentro, ¿no? Incluso yo diría hasta cálido, ¿no? Porque hay gente que es conocida, está la universidad, nos convocaron Leandro y Karina, ¿no? Digamos, esta idea de armar un espacio tiene una forma, ¿sí? Y unas condiciones como muy, muy inéditas, ¿no? Imprevisibles y además como extrañas. Sin embargo,
este aparato de rearmar la realidad nos lleva a, bueno, en cierto modo, tomar esto como algo normal, posible, agradable incluso, ¿no? Masivo, hay mucha gente acá. Así que en ese sentido mi sensación es de extrañeza, pero también como de alegría, ¿no? De poder, digo, poder encontrar la posibilidad de seguirnos reuniendo y seguir pensando juntos, aún en estas condiciones tan raras que nos atraviesan ahora. Había una de las preguntas que hacía alguna compañera recién respecto de, y me parece también para pensarlo, importante, cómo están atravesando los chicos y chicas con diagnóstico de psicosis, o que podemos pensar, como decía Diego, con características de la psicosis, estos escenarios, ¿no? En los cuales hay un encierro, hay una, digamos, vuelta a lo virtual muy fuerte en los intercambios, ¿no? Después algo de esto por ahí podemos comentar. En principio lo que yo quería decirles, como anticipaba Diego recién, es que en la convocatoria que nos hicieron Karina y Leandro para hablar de psicosis, en un momento a nosotros nos llamó la atención como, pero psicosis, ¿no? Como, y yo me quedé pensando por qué la sorpresa de la psicosis, ¿no? De ese recorte de la psicosis. Primero porque a veces pensamos, un gran título, digamos, sobre el que a veces uno habla, es patologías graves en la infancia, ¿no? Y patologías graves en la infancia es como una ensalada de frutas, en las cuales uno podría decir, bueno, hay de todo. Y sin embargo, recortar la psicosis a mí me pone muy, muy contenta, porque en cierto modo va en contra de algo que es como una moda o un empuje de la época, que es la cuestión del autismo. No porque respecto del autismo no haya un montón de cosas para pensar y para, ¿no?, poder conceptualizar, pero sí me parece que hay que poder ubicar algo del autismo, ¿no? En el sentido de la psicosis produce cierto encuentro, como describía Diego, con fenómenos, con manifestaciones o con situaciones que, si bien pueden ser muy extrañas, lo que no puede negarse es que hay un sujeto ahí en juego. Y a mí me parece que respecto del autismo, algunas cosas, digamos, que complican la posibilidad de pensar un sujeto, no digo que no lo haya ni que desde el psicoanálisis no se plantee, estoy diciendo esta conexión, no sé si me siguen, ¿no? Es decir, frente al diagnóstico de autismo, lo que nosotros nos encontramos habitualmente es que la caracterización del autismo, sobre todo en el DSM, que es como, digamos, el manual que ahora regula todo lo que son los diagnósticos y las categorías en la infancia, la categoría de diagnóstico de autismo está hecho respecto del déficit, no sé si me siguen, o sea, niños que tienen fallas, dificultades o poco, digamos, respecto de la comunicación, del intercambio social, o sea, es algo que no hay. ¿Me siguen? Como algo que falta. Entonces a mí me parecía que esta perspectiva del autismo, como algo que no hay, y a su vez otra característica que no sé si lo chusmearon o no, pero que es interesante pensar, que todos los diagnósticos que están en torno del espectro autista, además, dentro del DSM, están abordados desde una mirada neurológica. ¿Por qué? Porque están dentro de trastornos del desarrollo neurológico. Todo lo que dijo Diego para hablar de autismo, e incluso para pensar, podemos pensar todo lo que dijo Diego de la psicosis, y que incluso se puede pensar para el autismo, el psicoanálisis justamente lo piensa desde otro lugar, ¿no? Porque no estamos pensando bases neurológicas, movimientos y configuraciones que tienen que ver con la genética del individuo ni con su funcionamiento, ¿me siguen? Más del orden neuronal, sino otras configuraciones. O sea, de hecho, Diego habló de muchas otras cosas, ¿no? Y me parece que el sentido de esta convocatoria y toda la introducción de Karina respecto de pensar la infancia, el marco de derechos, las configuraciones que ofrecemos a los niños y niñas, van en otra perspectiva. Entonces, a mí me parecía que algo interesante de esta propuesta de hablar de la psicosis es que iba un poco en contra de esta idea de que no hay un sujeto en juego, ¿no? O sea, es como en el autismo nos perdemos más fácilmente al sujeto. Parece que hay algo que no hay, parece que es algo que no sabemos con qué tiene que ver, pero hay muchas hipótesis con respecto al funcionamiento neurológico, a ciertas fallas. Lo que es innegable, aunque sea incómodo en el encuentro con la psicosis, es que ahí hay un sujeto. O sea, los niños y niñas graves, niños y niñas que podemos pensar o encuadrar dentro de la psicosis, lo que tienen es una serie de manifestaciones
¿no? Que después vamos a pensar de qué orden son, pero en ese sentido me parece como una linda oportunidad, porque si el psicoanálisis tiene como orientación el sujeto, justamente la psicosis nos recuerda que hay ahí un sujeto, ¿no? Es como una apuesta de poder pensar esto que planteaba Karina al principio, ¿no? De que hay niños y niñas con padecimiento mental, y que no queden tragados por esta nomenclatura, ¿no? O por esta patologización, o por esta operación, ¿no? De subrayar justamente un cuadro clínico. En ese sentido, digamos, a mí me parece que es interesante pensar también respecto de, por ejemplo, los diagnósticos de autismo. Hay mucha más prevalencia, por ejemplo, yo trabajo mucho en el campo de escuelas, de integración escolar, en discapacidad. Hoy por hoy encontramos muchísimos diagnósticos dentro del trastorno de espectro autista, y hay muy pocos diagnósticos de psicosis infantil. ¿Entienden lo que digo? O sea que ahí también hay una operación que tiene que ver con un sistema clasificatorio, ¿no? En el cual muchas de los sujetos que encuadramos dentro de discapacidad se piensan desde esta perspectiva del autismo, y la psicosis ha quedado como un poco perdida. Por eso nos interesaba hablar de psicosis. ¿Entienden por qué estamos hablando de sujetos con padecimiento mental, de manifestaciones en la infancia, de qué podemos hacer desde los distintos espacios para contribuir a la salud mental, ¿no? Y a poder contribuir al armado de un sujeto, y también por esta cuestión de que en ningún caso se trata del déficit, ¿no? De lo que no hay, de lo que falta, sino en todo caso de cómo poder pensar las distintas respuestas que cada uno se va dando a, digamos, al modo de estar en la vida, por así decirlo. Esto que decía Diego recién, ¿no? De que es una época en la cual no se da mucho tiempo al proceso, ¿no? Ni al proceso de diagnóstico, ni al proceso terapéutico, ni al proceso de instalación de un vínculo, de la transferencia, ¿no? Eso me parece que complica también la cuestión de poder pensar un encuentro posible, ¿no? Para trabajar con niños y niñas. Entonces a mí me parecía que esta cuestión de que algo no haya, ¿no? En el sentido de, bueno, a alguien le faltan cosas. Bueno, esto es muy difícil de pensar en la psicosis, porque en general en la psicosis uno se encuentra con cosas de todo tipo, ahí me salió, se encuentra con cosas de todo tipo, manifestaciones, cosas exóticas, cosas locas, ¿no? Como uno no termina de comprender, e incluso con esto que decía Diego recién, ¿no? De una cualidad de la angustia como muy masiva, como es al revés, hay una presencia de algo que muchas veces nos asusta, nos atemoriza, o con lo que no sabemos cómo lidiar. Pero lo que no podemos es pensar que no hay alguien ahí, ¿no? Hay alguien ahí. Entonces, me parece que eso es algo muy interesante como vía de entrada, ¿no? Para pensar todas estas cosas que nos convocan, que es en todo caso la infancia, la subjetivación, ¿no? El desarrollo infantil, o sea, pensar estas cuestiones me parece que tiene que ver con eso. Como el psicoanálisis en realidad, y en todas estas configuraciones que planteó Diego, ¿no? Como nosotros lo venimos pensando, el psicoanálisis en un sentido ampliado tiene que ver con las experiencias que podemos establecer con los sujetos, ¿no? En distintos espacios, de distintos lugares, como comentaba recién él. A mí me parece muy interesante pensar no el diagnóstico de psicosis infantil como algo que toca a un sujeto individual, a un niño, ¿no? Como un recorte ahí, sí, que tiene que ver justamente con un cuadradito de un sujeto, que es bien la clasificación actual, ¿no? Tiene que ver con eso, sino más bien pensarlo desde otro lugar. ¿Qué quiero decir? Nosotros en principio vamos a pensar los encuentros. Me parece que eso es algo interesante. O sea, no pensar tanto la psicosis como categoría suelta, sino me parece que cuando los chicos nos vinieron a hablar de esta charla, era un poco para situar esto, ¿no? Como una serie de profesionales, adultos, gente que labura en distintos dispositivos e instituciones, se las tiene que ver, digamos, ¿no? Con chicos y chicas que tienen algún diagnóstico de psicosis o que tienen este tipo de manifestaciones que planteaba Diego y se encuentran desorientados. Entonces es interesante porque ya no hablamos de la caracterización de la psicosis como la descripción de la patología, del funcionamiento, de las expresiones del niño psicótico, sino, en todo caso, estamos pensando algo del dispositivo, ¿no? Algo de los encuentros, algo de cómo generar un espacio para leer la psicosis. Que es interesante porque la gran diferencia en esto que digo es
si estamos adentro o estamos afuera. O estamos mirando un niño psicótico con un manual en la mano, ¿no? O estamos ahí metidos y en todo caso en ese baile veremos para dónde vamos, qué hacemos, cómo podemos responder. Hay un tema que es difícil, ¿no? Porque con todo esto que venimos hablando, de estos síntomas que pueden aparecer y que a veces son bastante fuertes, ¿no? En el sentido, podemos pensar que hay niños y niñas que están en procesos alucinatorios, sí, alucinaciones, con delirios, ¿no? O desorganización, no sé, en el discurso esto que decía Diego de las palabras, ¿sí? O cosas incluso a nivel del comportamiento, como se nombraba recién esto de morder, o cierta relación con el cuerpo que por ahí no es la que estamos habituados o la que esperamos en los chicos y chicas. Lo que sí me parece es que lo que se presenta es una cuestión de la distancia. Y a mí me gustaba pensar esto en el vínculo y en los encuentros, cómo el desafío de la psicosis es un desafío de la distancia. ¿Por qué? Pensaba yo. Si uno se va muy, muy lejos, no puede ver nada, ¿no? Digamos, no puede aproximarse, no puede saber de qué se trata, queda como en la vereda de enfrente, como en un enigma. Ahora, si uno va demasiado cerca, puede empezar a pasar que tampoco vea nada, ¿no? Porque hay una especie de invasión del espacio del sujeto, porque hay como, ¿no? Digamos, un territorio en el que el sujeto se puede sentir amenazado por nuestra presencia, puede haber ahí una serie de cuestiones que en lugar de permitirnos conocer un sujeto, nos va a pasar que vamos a estar como absolutamente tomados por la situación. Entonces a mí me parece que lo primero que tenemos que pensar para la psicosis es que, como decía recién, hay un sujeto que tiene una estructuración, como decía Diego, endeble, y hay respecto de esta estructuración ciertas manifestaciones que se dan a ver y que tienen cierta lógica y cierto funcionamiento, pero para poder comprender esa lógica y ese funcionamiento, tenemos que estar como a una distancia óptima. Digo esto que parece una pavada decirlo, pero es muy difícil, ¿no? Porque óptimo, ¿qué es? Bueno, en general en el laburo cotidiano vamos rebotando, ¿no? De no meternos, no hacer nada, a hacer cagadas. Lo voy a estar grabando, pero lo digo igual, ¿no? A meternos por demás, ¿no? Nos acercamos, tocamos, agarramos cosas, y ahí terminamos, en general, dándonos cuenta de que algo que hicimos no funcionó. Ese rebote que tenemos, ¿no? De estar ahí como sin saber dónde ubicarnos, me parece que es importante, bueno, por ahí se puede anticipar o pensar alguna cuestión, pero sí, conceptualmente me parece que es importante tener en cuenta en esto que decía Diego de la transferencia, que la transferencia también es poder ubicarse en el campo del sujeto, ¿sí? Como orbitando alrededor del campo del sujeto, pero suficientemente lejos como para poder tener un lugar, digamos, de lectura. Esto quiero decir, poder leer qué es lo que va pasando. A mí eso me parece muy interesante, ¿no? Quiero decir, si en la psicosis hay una estructuración en el sentido de un armado, el armado que el sujeto se dio, hacer legible ese armado subjetivo requiere que nos podamos aproximar. Y en ese sentido, me parece que todo esto que tenía que ver con no saber qué hacer, ¿no? Es algo bastante complejo, porque la idea que Freud tiene, como planteaba Diego hace un rato, ¿no? de la psicosis y las elaboraciones que tiene Freud, me parece como muy interesante en la medida en que él plantea como, para pensarlo así simplificado, como dos momentos, ¿no? Este momento más de ruinas que decía Diego, del edificio, ¿no? Algo que está más enclenque, una estructura que está como bastante precaria, ¿no? Algo que tiene que ver con un desgarro, algo que no funciona del todo. Pero Freud tiene una frase que a mí me gustó mucho y que siempre me llamó la atención, que lo que plantea, y esto vale en general para otras, digamos, estructuras, pero en la psicosis se ve muy claro, él dice, lo que vemos como enfermedad es ya un intento de curación. Y a mí me gustaba pensar esto, ¿no? Porque uno podría decir, ¿qué es lo que vemos como enfermedad en el sentido de patológico en la psicosis? Todas estas cosas de las que venimos hablando, todas estas extrañezas, estas expresiones raras a nivel del comportamiento, a nivel del lenguaje, ¿no? Estas producciones que tienen que ver con contenidos delirantes, digo, algo que uno habitualmente
escucha como raro o ve como raro, llama la atención. Estos puntos, ¿no?, que uno ubica desde el lado patológico, Freud lo que nos orienta a pensar es que eso ya es una solución, una respuesta que el sujeto se dio frente justamente a este punto en el cual lo que había era una desgarradura. Entonces no sé si soy clara en plantear esto, ¿no? Que en realidad cuando nosotros nos encontramos con la psicosis, y Diego planteaba esta hipótesis, que es la hipótesis freudiana, de que hay un desamarre de la realidad, también en la psicosis lo que hay es como una recreación de otra realidad, ¿no? O sea, hay una reedificación, y es re interesante como Freud lo dice, todo es reconstrucción, reedificación, ¿sí?, replasmación, remodelamiento, es como todas palabras muy interesantes que tienen que ver con un trabajo subjetivo. Esto es lo que yo quiero decir, que hay un sujeto. O sea, hay un sujeto, hay una niña, hay un niño que frente a cierta precariedad de la estructura ha podido responder con ciertas producciones, ciertas elaboraciones, cierto trabajo mental para, digamos, hacerse de lo que no hay. ¿Me siguen? Bueno, nadie me... Esto es un horror. Háganme una cara, algo, loco. Sí, te seguimos. Hacen deditos. Esto es la psicosis. Asentimiento. Bueno, es así, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho pensar esto, que hay algo que ya está armado. Parece una pavada, ¿no? Pero esto nos orienta un poco con esto que yo les decía a la distancia. Porque si un pibe ya tiene algo armado, y yo se lo voy a sacar, a tocar, a decirle esto no lo podés hacer, soltá la piedra, como decía Diego, soltá la piedra, venía el... No, o sea, el punto es, si uno encuentra que esas cosas que el sujeto pudo hacer tienen un valor, lo primero que uno va a hacer es tener una prudencia. Y a mí me parece que así como Diego planteaba la masividad y la cualidad como muy intensa de las transferencias psicóticas, esa intensidad a nosotros, digamos, los adultos, voy a decir en general, que trabajamos con niños y niñas que podemos pensar como psicóticos o con rasgos psicóticos, nos tiene que llevar a la prudencia. Prudencia no es nada, prudencia es a ver qué hay acá, a ver cómo funciona esto. Exactamente, hay algo del pilar, del sostén del sujeto, de dónde está sostenido, que uno no puede ir y tocar. La gran mayoría de las desestructuraciones que ocurren en los espacios, vamos a pensar en la escuela, vamos a pensar en a veces escenas de acompañamiento, e incluso en los consultorios, digamos, en distintos espacios, muchas veces tienen más que ver con que uno tocó algo que no debía que con que alguien se brote solo. A mí me gusta mucho pensar esta idea, ¿no? Porque también nos corre de este lugar que yo les decía, a ver, me cruzo de brazos y veo al niño psicótico y su desborde y su locura y su desorganización, o empiezo a incluirme en el mundo, en el universo de un niño o una niña, ¿no?, grave, y empiezo a pensar, a ver, ¿cómo armamos este mundo, ¿no?, como lo más estable posible, lo más armado posible? Y cómo no toco, no me meto, no intervengo respecto de cosas que no puedo. A mí me gusta mucho esta idea, porque me parece que nos ayuda el pensar esas formas, ¿no?, que aunque puedan ser raras, ya son respuestas, nos alivia, ¿no?, de tener que inventar todo, porque como decía Diego, la pista muchas veces nos la dan los propios sujetos, de por dónde sí, por dónde no. Entonces, seguir esa pista es poder dejarnos tomar justamente por esto, ¿no? Porque hay un trabajo psíquico, hay una elaboración, hay una respuesta subjetiva ahí. O sea, ¿qué sostienen ciertas manifestaciones? ¿No? E incluso de lo que ocurre en una escena cotidiana, digamos, no sin una cosa teórica, una escena cotidiana. Uno puede leer qué desorganiza a un pibe o qué lo ayuda a organizarse, ¿no? Es una cosa como más básica, pero efectivamente me parece que es algo central, ¿no? Y en este sentido, me parece que esta idea, ¿no?, de diagnóstico que se planteaba al principio y demás, ¿no?, en torno a, bueno, a los debates del diagnóstico, ¿no?, ¿qué hay que hacer con un diagnóstico de psicosis, por ejemplo? Hay que ocultarlo, hay que mostrarlo, hay que reivindicarlo, bueno, digamos, ¿qué pasa con esto? A mí me parece que hay como distintas cuestiones para pensar el diagnóstico específicamente.
Una es, como decía Diego recién, es que el diagnóstico nunca se puede pensar como cerrado. ¿En qué medida? En que es un momento constitutivo, ¿no? Digamos, si pensamos la infancia, hay una constitución en juego, hay un desarrollo, hay un sujeto, una línea de tiempo, una historia, ¿no? Algo que todavía no sabemos qué camino va a tomar o qué rumbo va a tomar. Y en ese sentido a mí me parece que ojo con clausurar los diagnósticos, ¿no? O sea, como pensarlo como algo ya cerrado, porque me parece que eso complica mucho la perspectiva de decir, bueno, el devenir, ¿no? Digamos, si esto es lo que se pudo armar, nada impide que se pueda armar otra cosa, ¿no? O que se pueda llegar a otras soluciones, ¿no? En el sentido de los armados que alguien pueda tener para lidiar con la vida, ¿no? Entonces a mí me parece que en ese sentido, y me parece que la perspectiva de lo que planteaba Karina al principio de la ideología del trabajo, ¿no? Y de cómo están pensando la investigación y demás, es dejar de señalar a los niños, ¿no? Con patologías graves como desde una mirada individual para ampliar un poco la mirada y poder leer los contextos, ¿no? Y algo con lo que habitualmente, digamos, con Diego lo pensamos así, es justamente pensar esta idea del sostén que un sujeto pueda tener, ¿no? O sea, qué recursos tiene, ¿no? En qué situación está, digamos, cuáles son las condiciones que lo rodean. Y eso me parece que también es algo muy importante, ¿no? A la hora de pensar intervenciones o cuestiones, o sea, no sé si me siguen, ampliar la mirada. No solamente centrarnos, sí, obviamente, la perspectiva de la singularidad es central, pero para poder pensar justamente estos despliegues, ¿no? Y lo que a un niño le pasa, muchas veces hace falta trabajar con la familia, con la escuela, con los docentes, ¿no? O sea, como con los lazos. No sé si me siguen, o sea, no es un niño suelto, ningún niño es suelto, ni psicótico, ni neurótico, ni autista, sino es cuáles son las configuraciones que sostienen, ¿no? A un niño, en el sentido como de la estructura o de la estructuración. No me quiero extender mucho para que haya tiempo para hablar. Bien, entonces, esta idea de los anudamientos a mí me parece muy importante porque además lo que falta todavía en la infancia es la pubertad, ¿me siguen? La adolescencia, que son tiempos también centrales en la constitución subjetiva, estos tiempos que dijo Diego, ¿no? Y que me parece que sin eso tampoco podemos hablar de una estructura sellada o una estructura que ya queda en esa categoría. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy interesante y también porque en esta teoría del proceso, del diagnóstico como proceso, nos acompaña la ley de salud mental, digamos, ¿no? Que no solo estipula que se trata de un proceso diagnóstico, sino que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esa lectura, ¿no? Desde una intervención más, digamos, podríamos pensar más social, más comunitaria, pensar los diagnósticos, ¿no? No solamente el niño, la individualidad, sino justamente todas las cuestiones relativas a la salud como construcción social, ¿no? O sea, ¿qué nos sostiene a todos nosotros? En ese sentido, me parece a mí que por ahí es interesante pensar, cuando pensamos en un niño con diagnóstico, bueno, ¿cómo hacer para que no quede identificada una patología? O sí pensar algo del proceso, o sí pensar también el derecho a la privacidad, de que el diagnóstico es algo también que tiene que ver con la privacidad de un sujeto, y hay que ver en qué ámbito circula o no, ¿no? Esto que decían, bueno, a veces pasa, ¿no? Yo me acuerdo el otro día que me contaban de una escuela que estaban muy impactados porque se habían enterado que había un nene que tenía diagnóstico de psicosis en tercero. Así lo digo yo. Bueno, ¿qué ocurría? Hay un psicótico en tercero, ¿entienden? Tenemos un psicótico en la escuela. Entonces empezaba todo un rumor, digamos, y después el problema de eso, más allá de que no corresponde, digamos, éticamente, es que es muy difícil esto de acercarse a un pibe, que es lo que yo digo que es necesario para trabajar, es muy difícil hacerlo después de decir es un psicótico, ¿no? Porque yo dejo de ver a un niño o a una niña. Lo dejo de ver para empezar es decir, el diagnóstico se interpone en la aproximación que yo pueda tener. Y eso es algo muy complicado. Entonces a mí me parece que en ese sentido la prudencia es también respecto del diagnóstico. No porque el diagnóstico no sirva para poder hacer lecturas y para orientarse, como decía Diego, hay particularidades, ¿no? No trabajo de la misma manera con un niño que supongo neurótico que con uno que hipotetizo que es psicótico. Ahora, ojo con eso, porque una cosa es la orientación del profesional y otra es esta estigmatización, ¿no? Y este efecto de
bueno, de clausura que puede tener el diagnóstico. En ese sentido me parece que la ley de salud mental es muy clara con respecto a que no tiene que tener un efecto patologizante el diagnóstico, ¿no? Sino más bien es el nombre del derecho, ¿no? El derecho al reconocimiento del padecimiento de una enfermedad mental. A mí me parece que es interesante en ese sentido salirnos de dos posiciones que son estas que yo le decía como polarizadas, ¿no? Que sería, bueno, no sé nada de psicosis, ¿no? Quiero un especialista en psicosis, especialistas en autismo, y eso nos vuelve locos porque es, bueno, entonces, ¿cómo labura una maestra? ¿Cómo labura un trabajador social? ¿No? Que un acompañante se tendría que especializar en cada patología. No, es más bien pensar un poco justamente que en todo caso se trata de un sujeto y a lo que siempre decimos es que si bien podemos pensar ciertas consideraciones y características respecto de la psicosis, bueno, tomemos 2 niños con diagnóstico de psicosis y vamos a ver cosas completamente distintas. O sea que hay algo de la categoría que no nos permite o no nos orienta para un trabajo clínico concreto con un pibe en particular, ¿no? Que ahí es esta cuestión del psicoanálisis de la singularidad, ¿no? Entonces a mí me parece que esta cuestión, no sé si me siguen, o directamente decir yo de esto no sé nada, y otra tendencia que es opuesta, que a mí me pone muy nerviosa, es como no respetar justamente la patología mental en tanto tal. En este sentido lo digo. A veces se avanza como si nada. Yo, como les decía hace un rato, laburo mucho en escuelas y estoy muy habituada a escuchar relatos o incluso en informes, ¿no? En los que vamos a plantear esto teóricamente y después lo explico. Lo que se hace es, se moraliza el comportamiento, que en realidad es el padecimiento mental. Entonces, es como si la escena que contó Diego de que lo mordió, si uno la viera en este tono, diría, me intentó lastimar, ¿se entiende lo que digo? Provocó al docente intentando lastimar su cuerpo, no tiene conciencia, y una serie de cosas respecto de los pibes, no sé si me entienden, ¿no? Se escapa desautorizando la indicación. Cuando uno dice un pibe se escapa, ¿sabe qué es adentro, qué es afuera? Cuando lo muerde, ¿sabe que ese es el cuerpo del otro? ¿Qué registro del dolor hay? ¿Qué registro del propio cuerpo, de la fuerza? Estoy planteando cosas muy concretas para poder pensar que no es cosas teóricas. A veces se juega en este nivel, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para no categorizar o no neurotizar la lectura? ¿Entienden? O sea, eso sería, si yo lo supongo, un niño neurótico, ¿no? Que viene, ataca esto, lo otro. Pero a mí me parece que pensar justamente el sufrimiento infantil y los modos, digamos, de sostenerse de cada uno, de cada niño, incluidas estas cosas, la relación con los otros, la construcción de la realidad, la relación al cuerpo, nos va a permitir no tan alegremente moralizar, ¿no? Decir, esto está mal, este comportamiento, lo reto. En ese punto, ojo, no digo que sean cosas que alguien las haga voluntariamente, pero sí me parece que hay que estar muy precavidos con respecto a todo lo que es la moralización de la conducta, ¿no? Que alguien se porte bien o mal, habría que poder leer si se trata de eso o si se trata de otra cosa. Quiero 2 ideas más aportar para que haya un poquito de tiempo de conversar. Con Diego tenemos esta perspectiva en general, que es pensar lo institucional como esta serie de espacios que él nombró, de escenarios, de lugares de encuentro, más formales, menos formales, más sistemáticos, menos sistemáticos, pero hay algo de esta, digamos por así decirlo, de esta relación a los otros que se va dando en ciertos lugares. En ese sentido, me parece que si la infancia ya tiene su fragilidad, la patología, ¿no? El sufrimiento mental también tiene su fragilidad. Me parece muy importante que no se fragilicen, digamos, los espacios o a los trabajadores del sector, ¿no? Que trabajan con discapacidad o que trabajan con pacientes graves, ¿no? Me parece que habría que también, digamos, socialmente todos considerar el cuidado que requiere justamente sostener estos espacios o dispositivos que tienen que ver con eso, ¿no? Que tienen que ver con los lugares en los que alguien puede estar contenido, ¿sí? No solamente estamos pensando en consultorios, y no solamente los chicos están en relación con un tratamiento, o como decía Diego, la transferencia no es únicamente con un analista si es que lo tienen, sino justamente estamos pensando el entorno de un sujeto, ¿no? En este sentido, como yo les planteaba, la ley de salud mental es muy
digamos, propicia para pensar el sostén comunitario, ¿no? Es decir, cómo pensar el sujeto y sus sostenes más allá de la lógica terapéutica, ¿no? De hecho, a veces un pibe tiene terapia y no funciona para nada y el pibe está reenganchado con la maestra o funciona en otro lado, no sé si me siguen. Hay algo ahí que se arma por otros lados más informales y que no responde a estos cánones de los espacios en los que debería pasar tal o cual cosa. El problema que a veces tenemos es que las instituciones que armamos o los dispositivos que tenemos son muy rígidos. Y estos chicos de los que estamos hablando, y estas niñas, ¿no?, con estas cuestiones, requieren una flexibilidad y una flexibilización, ¿no?, de los espacios y de lo que nosotros esperamos como respuesta, ¿no? En ese sentido me parece que es interesante pensar esta cuestión, ¿no? Incluso en esta pregunta de los dispositivos virtuales, me acuerdo de un ejemplo que surgió el otro día de una piba que es psicóloga, qué sé yo, bueno, y entonces trabaja en una institución que dijo, bueno, todos los tratamientos se pasan a la pantalla, bueno, perfecto. Un paciente muy grave, nene, que tiene diagnóstico de psicosis, podemos pensarlo como un paciente psicótico, claro, en los primeros encuentros directamente se empezaba a tapar los oídos y se escondía abajo de la mesa y todo el tiempo repetía, esa no es tu voz, esa no es tu voz. ¿No? Porque vieron que hay una voz muy metálica en esto, no sé, bueno, el que me conoce la voz de antes, pero digamos, es algo raro, vieron que a veces hay como algo en la voz real, digamos, y decía, esta no es tu voz, esta no es tu voz. Entonces ella lo que me dijo es, bueno, con este paciente yo no puedo trabajar en lo virtual. Y yo pensaba, ¿qué nos pasa con esta cosa de que algo entre o no entre? ¿Me siguen? ¿Por qué no pensar cómo hacer para llegar al punto de poder tener algún intercambio en lo virtual, ¿no? Efectivamente, sostener esta escena nos lleva un montón de organización, esto que decía Diego, ¿no? Poder tener una relación con la realidad, poder no estar paranoicos y hablar, aunque yo parezca que estoy hablando sola, ¿no? Que no se me confunda la escena en la que yo estoy con esta escena, ¿no?, virtual que estamos configurando entre todos. Entonces uno dice, ¿cómo hacer con niños o niñas en los que algo de este tránsito se les complica? O sea, cómo ir acompañando, ¿no? Porque de vuelta, si no, no sé si me siguen, nos quedamos en el punto de, bueno, a ver si puede, no puede, se conecta, no se conecta, y justamente de lo que se trata es de las condiciones para las cosas. O sea, cómo generar condiciones, ¿no?, y facilitar y acompañar esa cuestión. Entonces, si la voz no era, bueno, finalmente nada, digamos, hizo todo un laburo re bien, se pudo como correr de ahí, empezó a mandarle fotos de ella tiene perros, ¿no? Y le mandaba fotos del perro, y él le mandaba fotos de su perro, bueno, y se armó toda una cosa virtual también, ¿no? No de la pantalla así de Zoom, sino de las fotos, y por ahí grababan un audio, no sé si me siguen, pero es una flexibilización del dispositivo sin estar ni empujando un pibe a que aguante frente a la pantalla, no sé qué cosa. Digo porque esto está pasando mucho. Entonces quiero cerrar con una idea. De lo que tenemos que salir es de la disyunción que... Tengo una idea. ¿Cómo? Disculpe. Sí. Del pico que soy autista. Sí. Y capaz que me dejaron fuera de la universidad por mi condición. Ajá. Sí, y la cosa es que me hicieron 2 cirugías de urgencia. Sí. Sí, por eso tengo que hablar con el rector Diego Molia a ver si me toca inscribir el año que viene. Bueno. Está bien, Walter, si te parece, si te parece, Walter, nos comunicamos en privado y si me mandaste el mensaje lo seguimos. Ahora, Nati, si querés redondear, si tenemos lugar para las preguntas, que son varias. Dale. No, básicamente lo que yo digo es cómo salir de la disyunción habitual, ¿no? Que sería, en cierto modo, o sea, dejar a los sujetos solos con lo que les pasa, ¿no? Que sería esto de mirar de lejos, dejar a los sujetos solos con lo que les pasa, o, en cierto modo, pretender que para que ingresen a los dispositivos, a las instituciones, a los espacios que les ofrecemos, tengan que normalizarse. ¿Entienden lo que planteo? O sea, como que el precio sea dejar lo más propio, ¿no? Que sería justamente la posibilidad de estructuración que hubo ahí. Entonces me parece que esto es lo que a mí me gustaría pensar.
cómo salir respecto del autismo, por ejemplo, de este sin salida que yo habitualmente veo y que me preocupa bastante, de pensar cómo hacer para salir o de la soledad, de un sujeto en soledad, o del empuje a la normalización, ¿no? Como que estas sean un poco las vías. Eso es. Bueno, excelente Natalia, excelente Diego, la verdad que nos han dejado con ganas de más y los estamos comprometiendo para un segundo encuentro. Yo quisiera hacer un breve cierre desde el observatorio. Digo, cuando nosotros, en realidad esto lo trae Lean, que trabaja precisamente con poblaciones, con niñas, con salud mental, con problemas de salud mental, y lo empezamos a discutir en principio desde el marco de los derechos. Me quedo, antes de las preguntas, con dos cuestiones que planteó Natalia y que plantearon Diego. Esto de pensar primero el sujeto, que la patología, y esta cuestión de que el sujeto tiene una estructura. Más allá de la psicosis, tiene una estructura. Una vez alguien, el que era un grande, que se llamaba Alfredo y que fue docente mucho tiempo de la facultad, para hablar de la locura que todos tenemos, pero específicamente de la estructura psicótica como estructura, decía, es ese camino de migas que dejaba Hansel y Gretel. Empezar a pensar la estructura, entender esa estructura, que es una estructura, como graficaba Diego, de este edificio que fue tan gráfico esto, ¿no? El autismo es el baldío y la psicosis es ese edificio que se está derrumbando. En poder entender esa estructura, ese edificio que tiene una forma distinta quizás a la nuestra, es adentrarnos en la singularidad. Y otra cosa importante de la charla, que me quedo y que rescato, es entender la historicidad como la única forma de abordaje. La historia del otro, ni más ni menos, que la historia del otro puede ser muy distinta a la mía, muy distinta, pero tiene una historicidad, y entender que dentro de esa historicidad uno puede intervenir. Por otro lado, la ausencia de yo y esta patología que es tan grande como la psicosis, para los que somos trabajadores sociales, además de bogas, nos da esta necesidad inmensa a veces de ser prestadores yoicos de la familia. Porque la familia es quien presta esta estructura y el acompañante terapéutico también que está al lado y acompañando este camino de la niñez con psicosis, pero presta esa estructura y a veces se queda sin la estructura yoica de poder entender el principio de la realidad. Con respecto a lo que dijo Nati de los diagnósticos, el diagnóstico para los trabajadores sociales, porque vamos a trabajar siempre axialmente en un equipo interdisciplinario, en el marco de un encuadre terapéutico, es el punto de partida, es el punto de salida. El diagnóstico es a donde uno sale, y a partir de ahí inicia un largo camino de construcción, ni más ni menos que para respetar el derecho del otro, sea quien sea. Así que bueno, felicitaciones y empezamos con las preguntas, ¿les parece? Que fui anotando. Acá para Diego. ¿Qué señales uno tiene que prestar como adulto para saber si un niño, un niñe es psicótico? Es medio como complejo porque son señales de diagnóstico. Sí, bueno, es difícil porque primero tendríamos que pensar que todo esto que dijimos siempre se juega en un caso por caso. No podemos dar un diagnóstico general. Iba a decir como la medicina, pero hasta la buena medicina también considera la misma idea, ¿no? Claro. La vieja frase, no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Esto es lo mismo, no hay psicosis infantiles, hay psicóticos. Como dijo Natalia, cada uno es un mundo en sí mismo. Yo diría, no sé si es muy tranquilizador, pero diría, bueno, no estemos observando sobre todo a nuestros familiares como si fueran objeto de diagnóstico o un objeto médico. Yo creo que la intuición de cualquier familia, de cualquier padre, madre, hermano, se nota, hay signos, ¿no? De que algo anda mal, eso lo nota alguien que conoce a un familiar, sin necesidad de que tenga estudios o herramientas demasiado abstractas o teóricas. Por supuesto que, bueno, las alteraciones del lenguaje, del pensamiento, de la mirada, del contacto emocional, pero lo diría casi frenándome acá para que no se arme un furor diagnóstico en los ciudadanos, porque también a veces hay, ojo con esto, ¿no? Están los efectos
secundarios de diagnosticar a mansalva. Claro. Porque pareciera que el diagnóstico de alguna manera nos salva de que tempranamente se instale una patología, pero a veces los diagnósticos pueden ser muy destructivos. ¿En qué sentido, no? Acá veo, exploré un poquito todos los participantes que hay, veo muchos nombres conocidos que me dan mucha alegría encontrarlos por ahí, y bueno, creo que me pareció que Maru Sartini nombra el caso Melanie Klein, el caso de Melanie Klein, el caso Dick, como un ejemplo de cómo está la recuperación de un niño psicótico. Bueno, no, es larguísimo eso, no vamos a entrar ahí. Pero de alguna manera, a veces se da el proceso inverso, es decir, así como Klein con Dick, como dijo Lacan, le aplicó el simbolismo con total brutalidad y lo hizo al niño psicótico entrar al campo simbólico, a veces se está produciendo un contrasimbolismo, que es que se le aplica un diagnóstico a un niño que no está tan mal ni está tan perturbado, y se le tira encima como una piedra de 1 tonelada, un diagnóstico que lo empieza a perturbar, ¿no? Porque empiezan mecanismos y empiezan acciones en la escuela, empiezan derivaciones, tratamientos, muchas veces excesivos tratamientos, donde chicos que tienen que ir a 5 o 6 tratamientos, eso lo hemos visto, y sin embargo, bueno, como dijo Natalia, como nosotros lo solemos enseñar, muchas veces hay algún tratamiento médico básico que no se puede eludir, y después está la transferencia que el niño o la niña arme con algún personaje, y mucho más que eso no hay, o sea, no podemos pensar que alguien tiene que ir a 6 tratamientos, ¿no? Con lo cual, también está esa paradoja. Obviamente todos podemos estar atentos a si en nuestra familia hay algo que anda mal, pero creo que eso con la intuición basta para darse cuenta, y el riesgo contrario, que es aplicar un sobrediagnóstico, un furor diagnóstico sobre los niños, como que prácticamente queremos ver cosas y algo vamos a encontrar que está mal, ¿no? Es como el que busca encuentra, pero también si a nosotros todos nos ponen bajo una lupa, yo creo que si a mí me agarraban el DSM-5 que existe ahora, cuando yo tenía 5 años, todavía estoy encerrado. O sea, hay realmente signos que como la época favoreció en cierto modo, porque las cosas han evolucionado en muchos sentidos, pero en ese a veces no, zafé. Porque perdón, sí. Que también quiero agregar con respecto a esto de los diagnósticos, que muchos, yo estoy medio como espantada con esta situación de que hoy por hoy muchos chicos y chicas muy, muy chiquititos tienen diagnósticos así como terroríficos, ¿no? En el sentido de, podríamos pensar, diagnósticos graves, pero no los vio ni un psiquiatra ni un psicólogo, sino que tienen diagnósticos del campo de la pediatría o directamente de la neurología, ¿no? Entonces, o de estos lugares o espacios que hay ahora como para hacer un screening, un test específico. Digo porque para mí es algo interesante poner sobre la mesa que cuando hablamos de diagnósticos también habría que interrogar un poco en qué contexto se produjo el diagnóstico, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy por hoy no se le da el tiempo por ahí justamente, entonces más que los signos es, en todo caso, a qué espacios podemos remitirnos para evaluar o para pensar, ¿no? Para acompañar estos momentos, ¿no? Me parece importante. Yo quisiera hacer una pequeña, perdón, Lean, pero yo quisiera acá hacer una aclaración sobre lo que pasó con la ley de salud mental, la 26657, que llevaba adelante el DSM-4 y cómo todo diagnóstico es político. Digo, porque a partir del DSM-5 empezaron todos los espectros autistas y una cantidad de medicalización de la infancia que nos lleva a nosotros tener como facultad, digo, al menos como espacio, un posicionamiento acerca de que la medicalización, como lo marca la ley, lo marca la Organización Mundial de la Salud, ni más ni menos, es la última de las instancias y que siempre el diagnóstico es un espacio abierto y de construcción. Digo, de construcción, porque parece que el diagnóstico cerrado es de deconstrucción. De deconstrucción es el leveling approach y medicalizar para siempre a un pibe, a una niñez, con un proceso que fue muy, muy amplio y muy fácil de llevar por muchos sistemas de laboratorios y que hicieron que se trunque nuestra ley y algunos tipos de otras opciones que nosotros teníamos en el acompañamiento de niñeces con padecimiento mental. Esto es central, y volver a la discusión de los protocolos en salud mental,
como se hizo con la ley, es elemental para todos nosotros que somos trabajadores del campo de lo social. Si no, tenemos un montón de niñeces medicalizadas, que terminan y sobremedicalizadas, porque en psicosis claramente necesitan medicalización. Sí, o no siempre, ¿no? Pensar en todo caso el recurso de la medicación como un recurso más, ¿no? Me parece que este combo, diagnóstico más medicación, o incluso, los combos de tratamientos también se pueden pensar como respuestas estandarizadas, ¿no? Un niño con tal diagnóstico, enseguida se le asigna, bueno, no sé, psicopedagoga, psicólogo, terapista ocupacional, y hay que pensar un poco qué está haciendo falta en cada situación, ¿no? Nati, acá me preguntan cuando vos te referiste, y hacemos 3 preguntitas más para terminar, pues se extendió la charla, pero cuando vos hablabas de anudar, ¿a qué te referías? No, anudamiento me refería simplemente a eso, ¿no? Digamos que el anudamiento en todo caso es una tarea de todos nosotros, todos los hablantes, ¿no? Como decía Diego, si pensamos un bebé en los primeros tiempos de la vida, ¿no? Lo que podemos pensar es que justamente, para pensar el escenario en el que no hay nada anudado, ¿no? Sería algo que no sabemos ni cómo está en pie, ni no está en pie, está ahí en una cuna, no se sostiene, no hay nada organizado, no hay adentro ni afuera, no hay una subjetividad que podamos nombrar, no hay ninguna, ¿no? Capacidad con respecto al propio cuerpo. Entonces a mí me parece que todo eso, ese orden, ¿no? Que, digamos, por eso nombramos a la infancia como un momento, digamos, de operaciones justamente que tienen que ocurrir, y esto es lo que planteaba Diego, ¿no? En torno a, bueno, a los otros, al sostén, al acompañamiento, ¿no? A facilitar estas significaciones que hace falta armar, ¿no? Respecto del cuerpo de los otros, de la realidad. ¿Qué quiero decir? Cualquiera de estas categorías que yo planteo, tiempo y espacio, cuerpo, realidad, no son dadas, ¿no? Son cosas que se construyen. A eso me refiero con el anudamiento. Las construcciones necesarias para armar, digamos, para armarse. Me parece que también cuando me refería a anudamiento, me refería a estas soluciones que los sujetos nos vamos dando, ¿no? Y en el caso de la psicosis, lo que plantea Freud, por decirlo directamente, es, por ejemplo, que el delirio no es que es nada, es una pavada. No, el delirio es ya una elaboración, ¿no? Que de algún modo viene a solucionar, supongamos, algo que no había, ¿no? Es decir, el delirio construye una narrativa, unas significaciones, un ordenamiento de la realidad que de afuera podemos pensar que, digamos, no corresponde con la realidad común, pero sí es una elaboración. ¿Me siguen? O sea, una elaboración que trabaja y organiza, bueno, al sujeto. En este sentido, digo, todo lo que nos organiza es algo que se pudo ir armando, no estaba de entrada. Este es el punto central. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y pensamos que los chicos tienen que venir ya hechos, digamos, ¿no? Como muy tienen que hablar porque tienen que hablar, porque a tal edad tal cosa, porque a tal edad tal otra, ¿no? Y en realidad no, eso no es evolutivo natural, ¿no? No somos un caballo que se para solo. O sea, realmente hay algo que si se arma o no se arma, o cómo se arma, o las marchas y contramarchas de lo que es el desarrollo infantil, están en relación a una cosa muy compleja, muy compleja. Bueno, Nati, Diego, Lean, se nos está acabando el tiempo. Si querés cerrar, Diego, con algo. Nos pidieron de los dos comunicarse, que volvamos a hacer el encuentro, lo vamos a volver a hacer el segundo cuatrimestre, si les parece. Lo va a coordinar como siempre Lean. Diego, si querés cerrar. Bueno, creo que más que cerrar se abrió de todo, ¿no? Así que sí, es como un complejo. Sí, esperemos poder estar en contacto. O que todos los que veo acá en el chat que quieren estar en contacto, bueno, podamos abrir alguna forma, más allá de este encuentro masivo. Y nada, que no nos volvamos locos justamente con todo este furor diagnóstico ni de tratamientos. Me gustó muchas intervenciones que vi muy al pasar en el chat que hablan del sujeto, ¿no? Del sujeto de derecho, por ejemplo, los abogados, los niños las niñas son objetos de derecho. Bueno, para nosotros todo niño es un sujeto psíquico también, como dijo Natalia, y nosotros somos los objetos en realidad. Nosotros los que trabajamos con niños somos los objetos que nos tenemos que dejar tomar como objetos y tenemos que dejar que tenemos que dejarnos usar
y ser usados por las niñas, ¿no? Es al revés, el sujeto es el niño y nosotros somos los objetos que podemos servir al hecho de que ellos hagan su trabajo, ¿no? Bueno, eso. Bueno. Y por supuesto agradecerles, la verdad que es un gusto Somos enorme. todos sujetos deseantes, gracias a Dios, y deseamos volver a reencontrarnos con ustedes en el próximo cuatrimestre. Mil gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Abrazo a todos y bueno, las preguntas y en contacto vamos a seguir por la página de la facultad. Muy buenas tardes, cuídense mucho.